más medios de pago siempre significa más clientes, ¿no? Más medios de pago es igual a más clientes. Y es algo que creo definitivamente, estoy completamente seguro de esta frase. Cualquier cliente, cualquier comercio, perdón, que tenga más capacidad de recibir pagos con más medios de pago, va a recibir más clientes, ya sea un solo cliente más que no le iba a poder pagar porque no traía más que un medio de pago electrónico, que ahora ya le puede pagar, y que esto va a traer, pues al final, más clientes en el futuro. Habrá muy pocas excepciones, sobre todo por localización geográfica, que a veces pues, puede no ser necesario pensar en otro tipo de aceptación, pero realmente es que en el grueso de lo que significa tener un negocio, es importante que haya más medios de pago para que tus clientes tengan más oportunidades de pagarte y por supuesto esto también te permita crecer a ti. Entonces, y en ese sentido, pues yo creo que lo primero que diría es pagos, pagos, pagos. O sea, es bien importante tener como negocio identificado todo lo que significa estar entendiendo los medios de pago, ¿no? Y eh, cuando me refiero a entender los medios de pago, es entender todos los jugadores que hay en el ecosistema, en el país, en la región, en la ciudad, en el pueblo donde vayas a operar esos medios de pago, donde vayas a recibir a esos clientes. Es bien importante entender todos los jugadores que van a estar dentro de eso, la oferta que existe de los proveedores de medios de pago, de los adquirentes, de los gateways, de los agregadores, eh, qué es esa oferta y cómo me beneficia a mí, qué tengo que entender de los diferentes bancos, de los diferentes adquirentes, de todos los proveedores, de los agregadores, sobre todo como pequeño negocio. Una de las cosas que siempre digo es entiendan la oferta de todos esos servicios para poder entender por qué uno es mejor que otro o por qué tengo que crecer en algún momento y a lo mejor dejar de utilizar un agregador y pasar a una conexión directa o a recibir pagos en una terminal que directamente me provee un banco adquirente, si lo quieren decir así. Eh, pero además también, no nada más los proveedores, sino los mismos canales de tu negocio. Cuando uno quiere crecer ese negocio, tiene que empezar a entender qué significa, ¿no? O sea, es muy probable que empiecen su negocio ya sea 100% online, porque tuvieron que armar una tienda digital muy rápido, con muy poco tiempo probablemente, con una urgencia, a lo mejor en la pandemia, pero también puede ser al revés, ¿no? O sea, es una pequeña tiendita que de pronto se está convirtiendo en un mini súper, en una colonia. Perdón, me levantaste la mano. No, ok. ¿Cómo tú cuando llegas a un negocio, cómo analizas por dónde empiezas a ver el tema de pagos? O sea, ¿cuáles son los primeros indicadores y métodos de pago que empiezas a analizar? O sea, ¿dónde está tu foco? Analizar un negocio y los métodos de pago. Yo creo que es muy buena pregunta. O sea, lo primero que diría es, ¿quiénes son tus clientes? Y, y en ese sentido, entender cuáles son los medios de pago que hay que tener, ¿no? Una pequeña tienda de una colonia que está con bastante clientela, pues lo más probable es que ya necesite ya no recibir solo efectivo, ¿no? Y ya empezar a recibir, pues por lo menos tarjeta de crédito. Si tiene servicio de atención a domicilio, pues tiene que tener la capacidad de llevar esa terminal eh, a la persona que va a recibir el pedido. Pero ya clientes más grandes, por ejemplo, eh, una pastelería que recibe pedidos bajo encargo, pues tiene que ser capaz de cobrar por adelantado sin necesidad de tener que atender al cliente físicamente, porque digo, estamos en la era de la inmediatez y todos sabemos que lo más común es que el cliente quiere un servicio inmediato, quiere hacer un pedido y quiere saber cuándo le van a entregar y que haya una garantía de que le van a entregar. Y también de nuestro lado como comercios, pues es bien importante que al revés, también yo sea capaz de asegurarme que el cliente que me está pidiendo, pues verdaderamente me vaya a pagar, ¿no? Entonces, en esos casos, seguramente es importante entender qué tengo que poner a disponible a mis clientes para que me puedan pagar por adelantado esos pedidos, ¿no? Y si ya es una tienda que ya está un poco más automatizada, porque a lo mejor estoy entregando eh, por ejemplo, flores, y ya es, digo, todos conocemos, creo, Envía Flores, que empezó siendo una pequeña tienda y ahora es probablemente de los más grandes en el país. Envía ¿Cómo se Flores, llama? pues hoy es una tienda, enviaflores.com. Ah, no, no Eh, sé.
es una tienda online que pues, realmente se dedica a eso, ¿no? Eso para regalos, regalos diría de pareja, enviar flores, enviar chocolates, enviar botana, ahora ya tienen hasta osos de peluche y un chorro de cosas que fácilmente entregas y incluso hasta puedes enviar una tarjeta con una dedicatoria, y demás. Y ya esto es una tienda con una automatización, perdón, pues bastante alta, ¿no? O sea, todos los pedidos están automatizados. Cuando llegamos a esos niveles, pues ya es entender qué tantos medios de pago y por supuesto qué va a venir con todos esos medios de pago. Todos los posibles fraudes que pudieran hacerme, las cancelaciones, clientes insatisfechos, eh, procesos que desafortunadamente, como cualquier empresa de servicios, pues tienen errores y hay fallos y va a haber clientes que van a estar enojados, cómo los compenso, eh, cómo me aseguro de que no abusen de esas regulaciones de compensación que yo mismo puse ahí para que los clientes estén satisfechos. Eh, en todo momento es quién es mi cliente, qué le estoy vendiendo a mi cliente y en ese sentido voy a encontrar cuáles son los medios de pago que deben estar ahí. Y hablando de estas generaciones nuevas, ¿cómo es que ellos prefieren de 15 años, 16? ¿Cómo prefieren pagar? Eh, la era de la inmediatez en lo absoluto, ¿no? O sea, es de hecho bien claro que no están dispuestos a esperar en absoluto. Eh, de hecho, una cosa que me pareció bien curiosa es que hace un año y medio estaba leyendo un estudio donde ya eh, hay una gran cantidad de la población de la más nueva generación que está en edad de empezar a utilizar los servicios de compra en línea, eh, que ya no están tan orientados a comparar precios, sino a que se les entregue lo antes posible. Entonces es mucho más probable que vayan a Amazon o a Mercado Libre, porque saben que les van a entregar, si no el mismo día, al día siguiente, que estar esperando a que el pedido se procese en una tienda que no conocen, que a lo mejor es más barata o que les recomendaron, pero que ya encontraron el producto en Amazon y ni modo, pues es que me traen mañana, ¿no? Entonces van a realizar mucho más fácil la compra en un lugar donde fácilmente les van a cobrar y a entregar. Me pasó la semana pasada, encontré producto en Coppel que llegaba, ahí estaba haciendo unas pruebas, me llegaban una semana y Mercado Libre me entregaba el día siguiente. Sí, Entonces, eh, sí, sí. Y digo, creo que esa pregunta sirve incluso para pasar a la siguiente parte de la discusión, ¿no? Que es el cliente siempre va primero. Y lo digo no en el sentido que probablemente quienes estamos acá estábamos acostumbrados en nuestra niñez, que veíamos en los negocios, el cliente siempre tiene la razón, eh, que ahora incluso yo como proveedor de servicios pues, y como antes vendedor, pues sé que los clientes no siempre tienen la razón, ¿no? Hay muchos clientes que desafortunadamente pues hay que explicarles, hay que orientarles y demás. Eh, pero este customer first es el cliente va primero porque el cliente va a determinar qué tienes que tener disponible, ¿no? Que justo es lo que contestaba a tu pregunta, Vadim. ¿Qué necesita mi cliente? ¿Qué tipo de cliente tengo? Y eso me va a llevar a determinar qué medios de pago necesito tener en mi negocio, porque al final son los que necesitan mis clientes, ¿no? Eh, esta manera también me va a ayudar a encontrar probablemente, como decía hace un rato, la mejor oferta que hay en el mercado, porque si mis clientes me van a pagar únicamente con tarjeta de crédito Visa Master, por ejemplo, lo más probable es que un agregador me sea suficiente, ¿no? Una terminal que rápidamente puedo tener y además creo que justo como te decía, la era de la inmediatez, también los más nuevos emprendedores, gente que está poniendo sus negocios de cualquier tipo a sus 23, 24 años, lo más probable es que no vayan a pasar por un proceso de onboarding de un banco que requiere firmar un contrato, que hay que ir a la sucursal, que hay que abrir una cuenta de cheques y quién sabe cuándo quede abierta esa cuenta de cheques. Hay que lidiar con un ejecutivo que desafortunadamente, como está hoy en el país, es un ejecutivo que probablemente les va a vender 3 o 4 servicios adicionales que no necesitan y todo porque necesitaban una terminal punto de venta, ¿no? ¿Cómo van a buscar esos negocios o esos emprendedores un servicio? Van a comprar un dispositivo que encuentran casi
casi en la tienda de la esquina y que les permite cobrar ese mismo día al cliente que ya les estaba esperando para pagarles. Entonces, en ese mismo sentido, es si yo conozco que mis clientes son gente de esta nueva generación, también tengo que ser suficientemente ágil para cobrarles en el momento en que van a necesitar pagarme, en el momento que están decididos a hacerlo, porque también es bien cierto que el tener que esperar hace muy, muy fácil que estas personas repiensen lo que estaban a punto de hacer, ¿no? Entonces, hay que estar listos, hay que ser ágiles, hay que tener todo disponible en el momento necesario. No, 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 para nada. De hecho, creo que vamos en línea, ¿no? Que ahí justo a lo que iba es, eh, cuando entendemos cada quien nuestro negocio y ya pasamos por entender que el cliente va primero y que gracias a que el cliente va primero tengo que entender qué medios de pago le tengo que poner disponibles. Y ya conozco los medios de pago que hay disponibles en mi región, la oferta que hay, qué puedo disponibilizar para ellos, pues ahora tengo que nuevamente volver a la introspectiva en mi negocio y decir cuáles son, primero, los medios de pago que hay más comunes en la industria a la que pertenece mi negocio. Porque también la competencia nos ayuda a entender mucho nuestro propio negocio. O sea, cualquier retailer que quiera vender online tiene que entender a Amazon, aunque ni siquiera quiera competir con Amazon, porque me queda claro que eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero hasta una pequeña tienda que vende ropa o que vende artículos electrónicos en línea y que está dispuesto a ver ahí sus servicios, tiene que entender qué hace Amazon que lo hace tan bueno y que los clientes podrían irse para allá. Entonces, si no voy a entregar al día siguiente porque no tengo esa capacidad, ¿qué tengo que hacer para contrarrestar a la competencia que hace esas cosas mucho mejor que yo, ¿no? Eh, y en ese sentido también es entender cuáles son las problemáticas más comunes, ¿no? Y ahí, como decían hace rato, es, por ejemplo, el fraude. ¿Cuáles son los principales defraudadores que atacan a la industria a la que pertenezco, ¿no? A un retailer online seguramente serán defraudadores con números de tarjeta robados, con tarjetas robadas, o incluso defraudadores del terriblemente llamado fraude amigo. Este, y también cómo resuelven estos problemas otros. A lo mejor eso es lo más complicado, porque, bueno, a menos que conozcas a alguien que esté dentro de estas empresas y que te puedan platicar un poco sus experiencias y cómo lo han hecho, no necesariamente, como dicen, debajo del agua, sino en una friendly conversation, que te platiquen qué están haciendo para resolver estos problemas, cómo están combatiendo a los defraudadores o X situaciones. Pero definitivamente, en la medida de lo posible, entender qué está haciendo otra empresa para resolver los problemas que también te van a llegar a ti. En la medida de lo posible también, antes de que te lleguen, te va a ayudar a prevenirte muchísimo ante estos problemas, ¿no? Perdón, ahí quería preguntar, hablando, Sí, tocaste sí. el fraude. Pues yo veo que en Estados Unidos es muy común tener el fraude post autorización bancaria. En América Latina es muy poco visto. ¿Sabes por cuál razón en la TAM es siempre preautorización bancaria y en Estados Unidos? A lo mejor no te estoy entendiendo, o sea, después de que... Porque acá, por ejemplo, en Estados Unidos trabajamos y hay muchísimos negocios que ponen antifraude después de aprobación bancaria. Ah, ya, 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 ya. Y en América Latina es casi es antes el antifraude está antes de la aprobación bancaria. Sí, probablemente tiene que ver mucho con las reglas de las marcas que aplican en otros lados que aquí en México no. O sea, aquí las regulaciones que aplican son básicamente las que puso la ABM y que desafortunadamente tampoco se han actualizado en los últimos, no sé, 35 años, o al menos en lo general no se han actualizado lo suficiente. Entonces, digo, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero en las reglas de los contracargos en México, por ejemplo, un cliente no puede reclamar por una transacción por la causa de servicio no prestado, ¿no? Por ejemplo, si yo pagué un boleto de avión, el cliente no se puede quejar porque no se subió al avión o porque le sobrevendieron el avión. Esa no es una causa de contracargo. Entonces, en Estados Unidos y el resto del mundo sí, aplican las reglas de las marcas donde el cliente sí tiene la potestad de quejarse porque no se le prestó el servicio por el que pagó. Entonces, ahí hay una revisión o un análisis de las transacciones post autorización bancaria, porque al comercio más bien le interesa más vender en ese momento y después revisar que el comportamiento de ese cliente no esté orientado a que después se queja, no por desconocer la transacción, sino porque eh,
no le gustó el servicio, no llegó a la hora del avión y entonces se queja de que no se le prestó el servicio y etcétera, o varias otras casuísticas que pudiera haber ahí. Y en México, al contrario, está el fraude mucho más orientado a me robé la tarjeta de crédito y estoy haciendo N mil transacciones con ella y después van a ser reclamadas como transacciones no reconocidas, como fraude totalmente, ¿no? Incluso un cliente que puede estarse quejando o un cliente que está abusando de las reglas de procesamiento y diciendo yo no fui y en realidad sí fue. Eh, por eso yo creería que esa es la relación de por qué aquí en Latinoamérica es mucho más importante prevenir el fraude antes de las transacciones. De hecho, creo que tiene bueno, relativamente poco, no tampoco muy poco, pero relativamente poco que empezó a haber el auge de herramientas de prevención que actúan después de que se autorizó la transacción, ¿no? Como por ejemplo Etoca que ofrece Mastercard, que está mucho más orientado a que entre los emisores y los comercios se puedan comunicar de, oye, me está reclamando este cliente esta transacción, antes de que se suceda el contracargo, mejor pues devuélvele el importe, ¿no? Y entonces todo el mundo estamos tranquilos. Sin embargo, creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Antes de que pases, Rodrigo, al slide, Cory, Fausto, bienvenidos. Estamos ya, digamos, en la charla, es un espacio abierto, entonces si ustedes quieren opinar, comentar, preguntar a Rodrigo, siéntense libre porque, bueno, ya nos quedan unos 15 minutos, un poquito más. Muchas gracias. Y bueno, creo que justo le dimos al clavo. O sea, lo que seguía es un poco platicar de cómo defenderse como comercio. Y esto, me encanta porque siempre he dicho que es un arte defenderse en contra del fraude. Es un arte porque tenemos que estar, yo creo que siempre en el entendido y asumiéndonos en desventaja en contra de los defraudadores. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad como comercio y también diría que para quienes dan estos servicios, es decir, para los adquirentes, agregadores y demás, es asumir que el comercio es el que está en desventaja. Por, yo creo que diría dos principales razones. Primero, porque las reglas no son lo suficientemente claras para defender al comercio y después, porque los defraudadores no tienen en ningún momento que pasar por ningún tipo de comité de aprobación para poner a funcionar una nueva manera de defraudar a los comercios, ¿no? Entonces es muy fácil implementar una nueva manera. El defraudador, en cuanto se dé cuenta de que hay una nueva forma de robarle a los comercios, de tomar ventaja de las reglas de procesamiento, inmediatamente la van a ejecutar y van a abusar de ella hasta que se haga algún cambio que permita que no se abuse de ella. Entonces, por eso creo que defender en contra del fraude es un arte que hay que estar perfeccionando, que hay que estar siempre atendiendo al detalle y entendiendo nuevamente, y como he dicho toda la conversación, es entendiendo primero los medios de pago que tengo disponibles, a mis clientes y a mi negocio. Y ahí siempre me gusta utilizar un ejemplo de un caso que escuché hace un buen rato, que era justo una florería, me parece que estaban en el norte del país, una florería que atendía alrededor de 4 pedidos a la semana, en pago con tarjeta, digo, tenían muchos más clientes que les pagaban en físico, pero una florería que tenía alrededor de 4 pedidos en línea por semana. Entonces, un día, no recuerdo específicamente qué tienda en línea utilizaban, casi estoy seguro que era Shopify, pero desafortunadamente un día, y digo desafortunadamente porque ya se imaginarán el outcome de esto, pero un día recibieron un pedido de 50 eh, arreglos florales, perdón. Eh, Muy emocionados, atendieron el pedido, lo entregaron y al poco tiempo pues recibieron el contracargo por la transacción completa. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y digo, cuando me enteré de este caso y escuché bien a detalle lo que tenían los dueños del comercio que decir me encontré con varias cosas que son críticas, ¿no? O sea, la primera es, me parece que estas personas no conocían los medios de pago que tenían disponibles para sus clientes. Y lo digo siempre, no de manera peyorativa o no regañando al comercio, porque ahí creo que es bien importante también que quien les proporciona estos medios de pago debería siempre
promover que los comercios conozcan las reglas de procesamiento a las que están atenidos. Es decir, debería haber por lo menos un documento, si no un pequeño curso que esté disponible para todos los que ponen disponible una tienda online de estas son las cosas que te pueden pasar, atiende a estas posibles señales de alarma, conoce a tu cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es, me parece también que ese negocio desafortunadamente se vio mucho más sobrellevado por la emoción de un gran pedido de estoy creciendo, más que por una tendencia que era claramente irregular. O sea, un negocio que atiende 4 pedidos a la semana durante mucho tiempo, donde lo máximo que han vendido son 10, de pronto recibe 50, hay algo que está tremendamente mal, ¿no? Pero ese feeling, pues también creo que es parte de esa misma responsabilidad de ir enseñando a los comercios cómo se hace. Rodrigo, tú que llevas ya tantos años en temas de payments y fraude, ¿tú ves que los defraudadores están más enfocados en mini negocios donde obviamente no hay tanto capacidad, no hay equipos de fraude o van por grandes empresas? O sea, ¿cómo has visto ese balance y comparación? Yo creo que depende mucho del tipo de defraudador, ¿no? O sea, un defraudador que está buscando los pequeños espacios para meterse y cometer fraude, va a buscar al pequeño negocio porque es el negocio que no tiene cómo defenderse. Es el negocio que lo que está esperando justamente es como la florería, el pedido grande que le saque la semana adelante los sueldos de la nómina de sus empleados, que le haga el mes, ¿no? Entonces estos pedidos son recibidos con mucha emoción más que con cuidado. Y están los grandes grupos de defraudadores que más bien pues ya se dedican a otro tipo de fraude, ¿no? O sea, creo que lo hemos conversado tú y yo en algún momento, o sea, ya estamos hablando de sofisticaciones que van más allá de un comercio que de un defraudador único de 2, 3 personas que se dieron cuenta que podían atacar esa florería, sino más bien ya estamos hablando de una organización un poco más robusta que ya tiene muchísimas datos de tarjeta porque los compraron en el mercado negro y que se van a dedicar a comprar y atacar un negocio grande, hacer un exploit de estas pequeñas vulnerabilidades hasta que le cierran el negocio y desaparecen, ¿no? O sea, estas personas lo que buscan es el negocio inmediato, y a lo que sigue, y al que sigue, y al que sigue. O sea, siempre van a buscar vulnerabilidades pequeñas en grandes negocios. Y por último, ahí probablemente diría, también estos grandes defraudadores, a veces ni siquiera lo que les interesa es cometer el gran fraude de 300 transacciones fraudulentas en una página de una aerolínea, ¿no? Sino más bien es a lo mejor 5, 6, 7, 8 boletos que después voy y vendo a un tercio del precio y a mí ya no me interesa si el cliente reclama o no reclama, yo no voy a volar. A mí ya me pagaron por fuera, me pagaron en metálico y se acabó el problema y el que va a verse en el problema al momento de treparse al avión, pues es el cliente que desafortunadamente hizo la compra, ¿no? Lo último que les iba a platicar es cuáles son mis dos perspectivas hacia el futuro. Es un poco, creo que va a haber muchos cambios en sentido de, eh, y me refiero a nivel mundial, muchos cambios en las transacciones contactless. Creo que ha crecido fuera de México y afortunadamente también ya en México estoy viendo que permea mucho el contactless. Y eso va a evolucionar también, ¿no? No sé qué tanto conozca el foro de Tap to Phone, que es algo que me ha apasionado desde hace un rato, que es convertir literalmente tu celular en un dispositivo, en una terminal punto de venta. Eh, y creo que eso va a impactar también al mundo online. Yo estoy convencido de que en los próximos 10 años vamos a ver que también un dispositivo móvil va a servir para convertirse en una terminal, en una transacción online. Es decir, para que cuando estés en Amazon le digas quiero pagar pero con tarjeta presente y en ese momento despierta